Pues buenas tardes y bienvenidos a un teatro crítico en el que vamos a hablar del prólogo que Gustavo Bueno Martínez escribió a una obra de Juan Velarde titulada Historia de la Lógica y publicada por la Universidad de Oviedo en 1989. Para ello contamos con la compañía de Carlos Madrid. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas. Y de Sergio Vicente. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sin más, nos metemos en faena. El prólogo de Gustavo Bueno consta de 4 apartados. Los 2 primeros, un poco en los que Gustavo Bueno pues trata de ver si es posible que se pueda llevar a cabo una historia de la lógica. Y en el tercero, las condiciones que deberían de cumplir, ¿no? Los criterios por los cuales discernir qué materiales, ¿no? Podrían entrar dentro de dicha historia de la lógica, y ya un cuarto apartado en el que entra en faena y con los criterios acometidos o estipulados o seleccionados, pues ya empieza a discernir unos materiales de otros. Así que sin más, pues cedo la palabra a Carlos Madrid para si quiere hablar de esos 2 primeros apartados o los recorridos que puedan tener o las involucraciones. Así que adelante, dime, Carlos. Pues si queréis hago una panorámica y luego pues que Sergio tire por donde quiera y así vamos un poco en espiral, ¿no? Profundizando en el tema, ¿no? Bueno, este prólogo, que es un texto que ha sido recuperado recientemente, ¿no? Por Gustavo Bueno Sánchez, ¿no? Dentro de esa colección de textos inéditos, sobre todo vía digital de Gustavo Bueno, pues es muy interesante, ¿no? Porque lo que está recogiendo es de una manera muy apretada, como si dijéramos la aplicación de la teoría del cierre a la lógica y también en general a las matemáticas, ¿no? Las líneas generales, ¿no? Por donde transcurre esa aplicación, ¿no? Una aplicación que ya estaba INUCE, pues en ensayos materialistas, ¿no? Apuntada en algunas de sus páginas, que luego aparece mucho más desarrollada en el artículo Operaciones autoformantes y heteroformantes del Basilisco del año 79, y que luego, bueno, pues desarrolla más en los volúmenes de la teoría del cierre, y luego en lo que toca a las matemáticas, pues por citar un artículo, aquel artículo publicado en el año 2000 de las matemáticas como disciplina científica. Entonces, dentro de este contexto, dentro de lo que fue pues la primera, segunda oleada del materialismo filosófico, Julián Velarde fue la persona que dio un empujón, ¿no? A esa aplicación del materialismo filosófico de la teoría del cierre en lo que toca a la lógica y las matemáticas, ¿no? En lo que se conoce como el materialismo formalista. En el año 79, Velarde había editado los principios de la aritmética de Peano para Pentalfa. En el año 82 publica en Pentalfa Lógica Formal, cuyo prólogo también se lo pone Gustavo Bueno y que hace pareja. Mira, ahí lo tiene Alberto, que lo puede enseñar a cámara. Y el prólogo precisamente de ese primer volumen de Lógica Formal yo creo que se complementa muy bien con el prólogo que hoy comentamos, ¿no? Con el prólogo recuperado hoy de la historia de la lógica de Julián Velarde. Julián Velarde, posteriormente, aunque luego seguiría otros derroteros, en el año 92 publica un artículo en la revista Meta titulado La teoría del cierre categorial aplicada a las matemáticas, que también tiene que ver con estos asuntos. Asuntos que el propio Bueno continuó en el año 2000 y luego pues con artículos como Poemas y Teoremas y Poesía y Verdad, y que luego, pues entre los que estamos aquí, Sergio Vicente, pues también ha desarrollado, pues sobre todo en los que tiene que ver con la cuestión de la pedagogía de las matemáticas y otros asuntos en los que está ahora metido. Luis Carlos Martín Jiménez en lo que tiene que ver con las técnicas gráficas que estarían detrás de la lógica y de las matemáticas, o yo mismo, pues en ese artículo del Basilisco titulado Filosofía de las Matemáticas, o en uno más reciente en la revista Berceo, que era ¿Qué son las matemáticas? La respuesta de la teoría del cierre categorial. Bien, entonces, dentro de este planteamiento, el prólogo es muy interesante porque, aparte de tener un apretado resumen de lo que sería la tesis fundamental o la tesis fundamental del materialismo formalista, también hace ciertas sugerencias ontológicas, ¿no? Que con los trabajos posteriores de Bueno, en lo que refiere a la ontología estomática, pues se entienden a mi juicio muy bien, ¿no? Cuando los vemos desde
desde el presente. Bueno, se plantea, como ha dicho muy bien Alberto, si tiene sentido hablar de una historia de la lógica, ¿no? Si no será un oxímoron, una contradicción, ¿no? ¿Cómo va a haber una historia de la lógica cuando las entidades lógicas se supone que son intemporales, ¿no? Que no pueden tener historia. Entonces, bueno, lo que se plantea es que la historia de la lógica, si tiene sentido hablar de historia de la lógica en un sentido no ya externo, ¿no? Como una especie de rapsodia de biografías de los lógicos o de anécdotas, sino de una historia interna, ¿no? Que afecte a las propias entidades lógicas y matemáticas, ¿no? Si verdaderamente tienen o no historia. Y claro, para poder responder a esto, lo que bueno hace es exponer, ¿no? De forma muy apretada, y si queréis luego pues profundizamos, la tesis fundamental, ¿no? del materialismo formalista. Y es que no existen algo así como las ciencias formales, porque no hay algo así como una especie de formas lógicas o formas matemáticas dadas al margen de cualquier materia. Quiero decir que lo que se suele llamar ciencias formales, y en particular las formas lógicas, tienen ya una materia muy concreta. Esa materia concreta es los signos tipográficos, ¿no? Lo que bueno llamará posteriormente la prosa gráfica, ¿no? En poemas y teoremas, ¿no? O lo que, usar un término acuñado por Javier de Lorenzo y que yo he intentado recuperar, ¿no? Para reconstruirlo desde el materialismo filosófico, los ideogramas, ¿no? Serían el núcleo de esa lógica y matemáticas. Claro, y entonces aquí surge el problema que bueno se plantea, es cómo distinguir, por un lado, la lógica de las matemáticas, pero por otro lado, la lógica de la filosofía, ¿no? De la ontología. Claro, bueno, aquí plantea que la lógica tendría como dos ramas, ¿no? Una lógica formal, que sería una disciplina científica, una categoría cerrada, y que sería lo siguiente, sería una categoría cerrada en torno a una serie de operaciones autoformantes, ¿no? Mientras que las operaciones matemáticas serían heteroformantes, una serie realizadas sobre esos términos gráficos, ¿no? Sobre esos términos algebraicos, ¿no? P y Q, P y no P, etcétera, etcétera. Existe X tal que F de X, etcétera, etcétera. P de X, etcétera, etcétera, ¿no? Y que conllevan una serie de relaciones. Relaciones que tienen que ver, y esta es la clave de lo que define a la lógica, con la identidad. No sé, el hecho de que las operaciones lógicas sean autoformantes quiere decir que las relaciones lógicas tienen que ver con la reiteración de los términos involucrados, es decir, con la aparición de ciertas identidades, ¿no? Pues, por ejemplo, una identidad lógica es que P y P es P, ¿vale? O que P o P es P, también, ¿no? Que serían identidades lógicas. O que P y Q es igual que Q y P, ¿no? Donde se está dando siempre una reiteración autoformante de los términos, mientras que en matemáticas, pues por ejemplo, qué sé yo, X más X es 2X, ¿no? Apareciendo ahí ese 2 que da el carácter heteroformante, ¿no? A la operación matemática. Claro, por su parte también apoya una lógica material, que estaría más cerca ya de la filosofía, de la ontología, y que tendría que ver con la identidad, ¿no? Y que bueno señala que, por ejemplo, tendría que ver con la teoría de los predicadores, ¿no? Con la ontología, y que entonces aquí ya estaríamos más cerca de la filosofía, ¿no? Y entonces, con este planteamiento que hace bueno, ¿no? Donde sitúa la lógica formal cerca de las matemáticas, pero distinguiéndola de ellas, a la lógica material cerca de la filosofía, pero también distinguiéndolo, ¿no? En tanto en cuanto tiene que ver con la identidad, ¿no? Con la idea de identidad, bueno, se plantea la pregunta esa del comienzo, ¿no? En esta panorámica apresurada que estoy haciendo del artículo, ¿no? Para que luego podamos, si queréis, profundizar en los detalles. Es que, ¿qué sentido puede tener una historia de la lógica, ¿no? Y entonces lo que bueno viene a responder es que lo que habría que historiar sería el proceso por el cual se van segregando esas formas lógicas de los determinados contextos materiales, evitando dos extremos, ¿no? Por un lado, evitando hipostasiarlas, ¿no? Pensar que existen unas formas lógicas al margen de toda materia, porque ya hemos dicho que la lógica formal tiene una materia muy peculiar, que es la materia pues trazada en tinta sobre el papel o en carbonato cálcico sobre una pizarra. Pero, por otro lado, si hay que evitar el extremo de hipostasiarlas, ¿no? Separando totalmente las formas de la materia, también hay que evitar
el riesgo de reducirlas a los contextos donde ha surgido, a esos contextos materiales. Y entonces, bueno, lo que aquí plantea es la dialéctica de absorción-reducción. Es decir, que la lógica formal sería una especie de lógica material ejercida sobre un material muy concreto, que es ese material tipográfico, ¿no? Pero que su virtualidad es que es capaz de aplicarse a otros materiales, funcionando como una especie de método, canon. Quiero decir que el ejemplo que ponía siempre bueno para entender esta dialéctica de absorción-reducción era el del 5, ¿no? Los 5 dedos de la mano pueden llevar al número 5 romano, ¿no? Lo que pasa es que luego el número 5 romano sirve para designar tanto los 5 dedos de la mano como, qué sé yo, como 5 guijarros, ¿no? O incluso el 5 que luego trazaríamos en un sistema, qué sé yo, indoarábigo, ¿no? Como el 5 que dibujamos a día de hoy cuando hacemos cualquier cálculo numérico. Y entonces esa lógica ejercitada en un material muy concreto, que es ese material tipográfico que los seres humanos siempre llevamos a mano, ¿no? Porque siempre podemos escribir, si se supone donde haya un cuerpo, un ser humano, va a poder siempre escribir en una pizarra o en la arena o en el suelo esas formas, esos signos tipográficos, ¿no? Funciona como una especie de método ideogramático, ¿no? Como una especie de canon, que funciona como una especie de normativa trascendental, pero no a priori, sino a posteriori. Es decir, no de un género a las especies, sino de una especie a otras especies, ¿no? Sin que ello quiera decir, claro está, que sea esa universalidad material que nosotros consideramos sea ilimitada, ¿no? Es aquello que decía bueno de que la lógica se derrite en el interior del Sol, porque allí nuestros símbolos lógicos se funden totalmente, es imposible hacer lógica. Y claro, aquí, bueno, al final de este prólogo, muy apretado, parece que columbia aquellas cuestiones del hiperrealismo, ¿no? que tanto hemos tratado, ¿no? Cuando llega a decir que en ningún caso habría que pensar los descubrimientos lógicos, ¿no? Como algo que se estuviera descubriendo, que estuviera allí puesto en la naturaleza, ¿no? Como si fuera las leyes universales del universo, ¿no? Como quería Frege, sino que hay que ver que los descubrimientos lógicos, pues que llega a decir, tienen mucho de invención o construcción, ¿no? Entonces, pues esto sería un poco esa panorámica, ¿no? Y el interés que tiene este prólogo, que es que toca pues una cantidad de temas gnoseológicos y ontológicos de primera magnitud. Exacto, eso es. Pues muy bien, muchas gracias por la panorámica, Carlos. Y vamos a ceder la palabra a Sergio para que ahonde en esa primera parte de la panorámica. Sí, pues nada, muy bien, un resumen muy bueno, la verdad, que ha hecho Carlos. Y entonces, bueno, yo, si quieres, hago un pequeño resumen o trato las cuestiones que trata, bueno, en los 2 primeros parágrafos, ¿no? Bueno, pues el texto empieza en el primer parágrafo, pues con una tesis dialéctica, como siempre, bueno, plantea, ¿no? Pensar es pensar contra alguien. Toda determinación, toda posición, pues es una negación de otras tesis, ¿no? Entonces empieza diciendo, bueno, es posible una historia de la lógica, ¿no? Como decía Carlos, es posible porque a lo mejor si la lógica muchos lo conciben como una disciplina exenta o eterna, ¿no? Es decir, intemporal, más allá del tiempo, ¿qué sentido tiene decir una historia de la lógica? No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer, digamos, la primera pregunta que habría que hacerse, ¿no? Claro, no sería algo así como un círculo cuadrado o el ejemplo que tanto decía, bueno, un decaedro regular. No es algo imposible, no es una contradicción en los términos, la historia de la lógica. Bueno, pues bueno, considera que no, que esto son posiciones metafísicas. Hombre, podemos poner un ejemplo. Los teoremas de Gödel o otros teoremas modernos del siglo XX que se pueden considerar lógicos, de la teoría de la lógica, de lógica formal, otros teoremas que hay, se pueden considerar antes de, por ejemplo, las teorías de Hilbert o otras teorías matemáticas aritméticas que se han desarrollado en el siglo XX o en el siglo XIX. Hombre, eso podría dar pie a pensar que efectivamente la lógica, o por lo menos partes de la lógica, depende de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Por tanto, si las matemáticas se van desarrollando, pues también la lógica va como, digamos, desarrollándose pues también a la par, ¿no? Por tanto, efectivamente hay una historia de la lógica, porque digamos que si hay algunas cosas que se dependen del momento histórico, por ejemplo, los teoremas de Gödel, pues entonces estamos hablando de que hay una historia interna de la lógica. O sea, es una prueba de existencia, digamos.
Entonces, bueno, Gustavo Bueno pone varios ejemplos, ¿no? ¿Cómo se trata la lógica? Pues desde Platón, ¿no? Pues las cuestiones de la dialéctica, en Aristóteles, sobre todo en Aristóteles es seguramente el más importante porque es el que más lo sistematiza, los analíticos primeros y segundos, ¿no? En las categorías de Aristóteles también, lo que llamaban los clásicos el órganon, ¿no? Por ejemplo, los 5 predicables, ¿no? El género, diferencias, accidente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que se plantea aquí, Gustavo Bueno, ¿es posible la existencia de una historia interna de la lógica? Así que lo que vamos a hacer es plantear cuál es la unidad de la lógica y cuál es la especificidad, ¿no? O sea, vamos a jugar criterios, ¿no? Para decir cuál es el campo de la unidad, la cuestión de la unidad y distinción de las ciencias, ¿no? Esa famosa cuestión ya, pues, de los escolásticos. Y entonces, bueno, él, pues como siempre, va barajando varios criterios, ¿no? Varios criterios que se han ido barajando también a lo largo de la historia y va descartando, ¿no? Como siempre, él va descartando y al final, pues se quedará con otros criterios. Entonces, por decir algunos, y con esto ya termino esta parte, pues yo qué sé, en el parágrafo 2, ¿no? Habla, por ejemplo, del criterio del todo y la parte, ¿no? El criterio del todo y la parte, pues es confuso. Él tampoco cree que con esto, aunque por supuesto la lógica material dirá después, tratará las teorías holóticas y las teorías de todos y partes, pero no es un criterio del todo cortante, ¿no? Como dice él. O las categorías de Aristóteles, pues también plantean muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. En la historia, por ejemplo, hay gente que considera pues que las categorías son ontología y otros que consideran que es lógica. O, por ejemplo, hay otras cuestiones que él plantea allí, ¿no? En este parágrafo 2, el polinomio de Taylor, ¿no? El polinomio de Taylor es un polinomio que se usa en matemáticas para desarrollar, pues, ciertas funciones, ¿no? Pero también lo usa Boole en sus libros, ¿no? Entonces, claro, el polinomio de Taylor es de la lógica o de las matemáticas. Entonces, lo que se pregunta, bueno, es ¿cuál es el criterio que usamos para decir si el polinomio de Taylor es de lógica o de matemáticas? O cuándo es de lógica o cuándo es de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues él básicamente está barajando estos criterios y bueno, pues básicamente yo diría eso de los 2 primeros parágrafos, porque luego el tercero y el cuarto efectivamente es más potente, pero bueno, voy a dejar a Carlos que apunte lo que quiera sobre esto y ya luego pasamos, si queréis, al siguiente. Eso es otro de los ejemplos que ponen antes de que Carlos se meta en faena, ¿no? Es el de los escolásticos, ¿no? Cuando hablan de las primeras intenciones, ¿no? que recaerían dentro de la ontología, pero en cambio las segundas intenciones dentro de la lógica, ¿no? O sea, hace, ¿no?, un análisis, ¿no?, de cómo los distintos autores, ¿no?, van recayendo los contenidos, ¿sabes?, en distintas disciplinas, ¿no?, para ver si habría algunos contenidos que recaerían en la propia lógica. Y ahora en el tercer apartado que tratará Carlos, pues es donde ya analiza, ¿no?, los criterios para establecer esa unidad entre los múltiples y heterogéneos contenidos de la historia de la lógica. Carlos, adelante. Bueno, le voy a dejar a Sergio que exponga ahora el apartado tercero y cuarto, pero voy a hacer algún comentario, cuestiones que él ha comentado, ¿no?, que son muy, muy interesantes, ¿no? Y que me parece que, bueno, que por eso el prólogo este es tan rico, ¿no? Porque yo lo había leído hace años, que me lo habían pasado escaneado, ¿no? Y la verdad es que cuando lo colgó Gustavo Bueno Sánchez y me incitaste tú a volver a releerlo, dije, caramba, aquí hay una cantidad de sugerencias. Claro, está muy, hay que leerlo con mucho cuidado porque, claro, está todo como muy condensado, ¿no? Efectivamente, Sergio ha hecho una idea muy interesante, ¿no? La de hasta qué punto un argumento para defender la historicidad de la lógica es la dependencia de la lógica de las matemáticas, ¿no? Y sin embargo, a nadie se le ocurriría a día de hoy negar la historicidad de las matemáticas, ¿no? Aunque solo sea, ¿no?, porque a nivel institucional hay asignaturas, hay libros de historia de las matemáticas, ¿no?, mucho más consolidados que a lo mejor de historia de la lógica. Sin perjuicio, ya digo, de que haya pues corrientes filosóficas que niegan la historicidad de las entidades matemáticas, qué sé yo, pues por ejemplo, toda la corriente de Mario Bunge sostiene que las entidades matemáticas no son materiales porque no pueden cambiar, ¿no? Cuando nosotros, nuestra concepción de las entidades lógicas y matemáticas como esencias procesuales, pues las ven pues como
un núcleo que tiene un curso, una evolución y que incluso puede llevar en su límite a la propia autodestrucción de esa esencia terciogenérica, ¿no? Entonces, claro, el ejemplo que ponía Sergio de los teoremas de Gödel, pues es muy, muy bonito, ¿no? Porque es un teorema que afecta a los sistemas formales lógicos, pero que tiene una dependencia total, primero, de la formulación de los sistemas formales de Hilbert y Ackermann, ¿no? Bueno, y también de Bertrand Russell, ¿no? De los Principia Mathematica de Russell. Pero es que también las propias argumentaciones de Gödel, la aritmetización que él plantea de las fórmulas lógicas ya depende de la aritmética. Con lo cual ahí se ve muy bien esa intrincación que hay entre lógica y matemáticas. Por eso, bueno, en el artículo, en algún momento a él le criticaban que en matemáticas también hay operaciones autoformantes y en lógica también hay operaciones heteroformantes. Sí, pero bueno, lo que decía es que mientras que en la lógica hay una mayor presencia de las autoformantes relacionadas con las identidades, en matemáticas, aunque también hay identidades, qué sé yo, en una álgebra de Boole, x más x es igual a x. Pero hay también una mayor presencia de las operaciones heteroformantes. Claro, entonces, por un lado eso, ¿no? Que como la dependencia de la lógica de las matemáticas, pues puede ser un argumento también para defender que tiene sentido hablar de una historia de la lógica, ¿no? Y luego la otra cuestión que se me ha ocurrido al hilo de lo que planteaba Sergio es lo de la unidad y distinción, ¿no? Y cómo, en cierto modo, volviendo a insistir esa comparación de ciencia y matemáticas, ¿no? De igual manera que las matemáticas es una especie tal, pues así es como yo por lo menos lo veo, ¿no? De árbol filogenético, ¿no? Desde donde una raíz primera, que es la geometría, pues ese árbol se va extendiendo a la aritmética, qué sé yo, posteriormente la geometría cartesiana, la geometría analítica, el cálculo diferencial, cálculo integral, con sus diferentes ramas, ¿no? Y donde la unidad de ese árbol viene dada fundamentalmente por la historia, ¿no? Por ese tronco común del que va evolucionando, ¿no? Como si fuera, pues eso, una esencia evolutiva, ¿no? Una esencia tal y como las entiende el materialismo filosófico. En la lógica se me ocurre que sucede algo parecido, ¿no? Donde quizás el punto de arranque es la lógica silogística aristotélica, ¿no? Luego tendríamos la lógica silogística medieval, con Frege llegaríamos a la lógica formal y a partir de ahí ese árbol, ¿no? Empieza a despegarse, ¿no? Con muchísimas ramas, ¿no? Pues que son, qué sé yo, a día de hoy la lógica intuicionista, la lógica multivaluada de Lukasiewicz, la lógica borrosa, las lógicas paraconsistentes, es decir, toda esa cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que da unidad a toda esa conjunto, esa pluralidad de categorías que tiene en sí misma la lógica formal, ¿no? Pues es el árbol, ¿no? Esa raíz común de provenir de un tronco común, ¿no? Un tronco común que viene dado por la lógica aristotélica y por esas precisamente, de ahí es de donde vienen esas operaciones autoformantes relacionadas con los principios de identidad, ¿no? Que es lo que podríamos llamar el descubrimiento, entre comillas, ¿no? de Aristóteles, ¿no? Y bueno, ya le cedo la palabra a Sergio, si quiere, para que profundice en este tema o en los siguientes parágrafos. Vale, pues sí, a ver, esto que dices último de la historia de la lógica formal, sí, bueno, antes de entrar en los criterios y todo esto del parágrafo 3, sí que sería conveniente, pues, advertir de que la lógica formal, como ciencia cerrada, ¿no? Dice, bueno, pues tiene unos 200 años más o menos, ¿no? Entonces sí, a lo mejor se puede encontrar precedentes de lógica formal en, pues eso, Aristóteles y escolásticos y tal, pero bueno, propiamente la lógica formal como ciencia cerrada, veremos después, pues eso, tendría unos 2 siglos más o menos. Entonces, bueno, pues en el parágrafo 3, bueno, pues Gustavo Bueno sigue buscando criterios, ¿no? Y entonces ahí, en ese parágrafo, lo que hace primero es distinguir dos grupos, ¿no? El primer grupo de criterios que podemos llamar, pues, distributivos, y luego otro grupo que son criterios atributivos, ¿no? De todos atributivos y todos distributivos. Entonces, bueno, pues en el primer grupo de los criterios distributivos, análogo de proporción, también dice él, ¿no? Pues clásicamente se han dado, pues, definiciones del tipo de que la lógica formal o la lógica es aquello que tiene que ver con los entes de razón
consistentes en segundas intenciones, ¿no? Como decía antes Alberto también. O las formas puras, ¿no? Las formas puras son lo que tiene que ver con la lógica. Hombre, ¿pero qué es eso de las formas puras? Desde luego, desde el materialismo filosófico, como también ha dicho Carlos al principio, todas las formas tipográficas, aunque sean tipográficas, ya tienen materia. La materia es precisamente la tinta, la tipografía, la forma que tiene, la sintaxis que se establece. Ahí siempre hay una materia, siempre hay una materia. O sea, no existen las formas sin materia, ¿no? Por tanto, esos criterios se descartan, ¿no? O también cuando dice el segundo grupo de las pues, de inspiración aristotélica, llama él, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de, pues tengo por aquí, dice, por ejemplo, un criterio que son los silogismos, ¿no? La lógica es lo que tiene que ver con los silogismos. Que, por cierto, esta idea de los silogismos es la que tiene Kant también, cuando dice que la lógica de Aristóteles ya es definitiva. Es decir, ya no se puede tocar. La lógica, fíjate si se equivocó Kant ahí, dice que la lógica de Kant, o sea, la lógica de Aristóteles ya está cerrada, la lógica no se puede ya tocar, fíjate todo lo que vino después, pues eso, con Frege, con todo lo que viene en el siglo XX, ¿no? O otro criterio que se ha dado, pues es digamos que la lógica es lo que tiene que ver con la ciencia en cuanto a Aristóteles lo trata en los segundos analíticos, ¿no? De axiomas, postulados, todas estas cosas, ¿no? Todas estas cuestiones, eso sería la lógica, ¿no? Esa cuestión preparatoria. Pero claro, bueno, Gustavo Bueno, en resumen, descarta estos criterios, dice que en el fondo estos criterios no explican nada, en todo caso, si fuesen mixtos, sí, pero tampoco dan con la clave, ¿no? Y entonces ya empieza a introducir la cuestión fundamental, que es la de la materia y la forma. La materia y la forma sería ya donde vamos a ir entrando en calor y donde va a ir proponiendo su distinción, ¿no? Sí que es importante, por cierto, un texto que no hemos mencionado es el de Simploqué, este manual tan interesante de los años 80, no me acuerdo si es del año 82, no me acuerdo. En las páginas 211 y por ahí, mire ese, sí, Alberto lo está enseñando. Pues en las páginas 211 y siguientes, pues trata estos temas de la lógica y además muy bien, de una manera muy interesante, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, hay un esquema, en la página concretamente 213, en la que, bueno, pues se habla ahí de cómo se ha visto la lógica, se ha dividido binariamente, ¿no? Tradicionalmente, pues lógica artificial y natural, lógica docens y lógica utens, lógica formal material, lógica mayor y minor, lógica pura y aplicada, general trascendental, ¿no? Que esa es la de Kant, ¿no? La lógica general y lógica trascendental, o la lógica analítica y la lógica dialéctica, ¿no? La distinción de Hegel. Entonces dice que estas distinciones en torno a materia y forma han cruzado la tradición, ¿no? Históricamente, y pues estas distinciones han sido muy, muy, muy clásicas, ¿no? Y él lo que va a hacer, Gustavo Bueno, es también distinguir una lógica formal y una lógica material. Muy, muy interesante esto, como decía Carlos, está muy apretado todo, pero aquí hay unas cuestiones que me parecen interesantísimas, sobre todo en este parágrafo 3, a mí. Y entonces lo que dice Bueno es que estos esquemas que he mencionado, binarios, son metaméricos. Es decir, esto de la lógica, como se ha tratado tradicionalmente, pues eso, lógica mayor, minor, docens, utens, todas estas distinciones que ya vienen de Aristóteles y de los escolásticos, y que sobre todo Kant da la vuelta, gira, y Hegel, son esquemas binarios, pero son esquemas metaméricos. Muy interesante esto porque él dice, nosotros no vamos a tratar los esquemas metaméricos, sino diaméricos, ¿no? Como siempre en su sistema. Entonces, él parte, la clave yo creo del texto es entender que para los criterios de unidad y distinción, la lógica se va a basar en materia y forma, pero una materia y una forma que están conjugados diaméricamente, ¿no? El esquema es diamérico. Entonces, por ejemplo, no hay una lógica formal y aplicaciones de la lógica formal. No hay un órgano, digamos, y unas aplicaciones. Todo ese tipo de cosas las destruye Gustavo Bueno, ¿no? Entonces, como también decía Carlos al principio, el criterio va a ser la idea de identidad, ¿no? Entonces, lo que ya dice Gustavo Bueno es que la lógica formal, pues tiene unos 200 años y tal, y entonces, como siempre en cualquier ciencia, hay que distinguir unos términos, unas operaciones y unas relaciones, ¿no? Entonces, el materialismo filosófico, en su teoría de la ciencia, la teoría del ser categorial, es un constructivismo, sobre todo, ¿no? Entonces, donde hay que hacer seguramente más hincapié es en el tipo de operaciones. El tipo de operaciones que ese campo está tratando y luego cuáles son las relaciones que se agregará, los teoremas y tal. Entonces, es importante entender aquí que la teoría de la ciencia parte de las operaciones para, digamos, ir a las operaciones específicas, ¿no? Específicas y distintivas de la lógica.
son las que Gustavo Bueno llama operaciones autoformantes. Eso es, operaciones autoformantes. Es decir, que las formas tipográficas bidimensionales, porque siempre estamos escribiendo, la lógica se escribe en 2 dimensiones, ¿no? En el papel, ¿no? O en la pizarra. Pues esas, como ha puesto Carlos algunos ejemplos, pues son aquellas operaciones con términos de la cual tú sigues operando y nunca te sales de esos términos, ¿no? Nunca sales del campo, digamos. Es decir, pues, por ejemplo, un teorema de lógica. P entonces Q es equivalente a no P o Q, ¿no? Eso es un teorema, pero no te da información nueva o no da términos nuevos. Es decir, de P y de Q no sales, ¿no? No sales. Estás con conectores lógicos, estás estableciendo una verdad, un teorema, pero no sales de ese círculo, digamos. El ejemplo que ha puesto también Carlos. Entonces, ¿qué es una operación no autoformante? Pues las operaciones que son heteroformantes. El heteros ese, ¿no? Es otro. Y esas son las de las matemáticas. Pues, por ejemplo, lo que decía Carlos, x más x más x, ¿no? 3x, ¿no? El 3 ya se sale de la lógica. Se sale de las operaciones iniciales. Tú tienes una x, una x y una x acumuladas, ¿no? Te dan una totalidad atributiva distinta de lo que teníamos antes. Cuando hacíamos en la lógica P, entonces Q equivalente a no P o Q. Es decir, cuando tú haces x más x más x igual a 3x, estás añadiendo un 3 que al principio no estaba, digamos, o que no se veía, o que ha aparecido de nuevas, ¿no? Digamos. Entonces, eso es el heteros, ¿no? Al menos así lo entiendo yo. Entonces, digamos que todas las partes de las matemáticas necesitan otras estructuras, o varias estructuras, mejor dicho, ¿no? En su campo, ¿no? Por ejemplo, el álgebra necesita el cuerpo de los reales o el cuerpo de los racionales. El álgebra lo necesita, si no, no hay álgebra. El álgebra matemática, me refiero. O en geometría, ¿no? en los grafos de Euclides, ¿no? Los diagramas de Euclides, pues ahí las relaciones que se establecen, en eso, como que por ejemplo Gustavo Bueno trató en problemas y teoremas, ¿no? Esos esquemas que se producen, por ejemplo, cuando estamos intentando trazar un triángulo equilátero, que es el ejemplo que pone Gustavo Bueno, ¿no? La proposición primera de Euclides, hacemos una circunferencia. Cada circunferencia, pues eso, es una pluralidad de formas, de esquemas material y identidad, que no están en la lógica. En la lógica formal esas cosas no suceden, no se acoplan distintos esquemas, es decir, no hay un heteros, no hay varios esquemas que se conjuguen, ¿no? Entonces, digamos que me parece lo importante para entender la distinción entre lógica y matemáticas, entre lógica formal, mejor dicho, y matemáticas, precisamente pasa por entender bien la distinción entre operaciones autoformantes y heteroformantes, ¿no? Que he intentado yo explicar aquí. Y entonces, después de la lógica formal, Gustavo Bueno no renuncia a una lógica material, es decir, vamos a hablar de la lógica material, ¿no? También. Entonces, lo que dice Gustavo Bueno es, vale, la lógica formal es una ciencia en el sentido de cierre categoría, una ciencia estricta, cerrada, ¿no? Cuyas operaciones propias son las heteroformantes, ¿no? ¿Y cuál es la lógica material? Pues la lógica material ya no es ciencia, es filosofía. O digamos, se parece más a la ontología, ¿no? Porque lo hice así como un poco con cuidado. Entonces, digamos que los problemas que tiene la lógica formal es los problemas de distinción con las matemáticas, ¿no? En cómo se distingue de las matemáticas exactamente. Y en los problemas de la lógica formal, perdón, de la lógica material, los problemas de la lógica material serán cómo se distingue de la ontología, ¿no? Que es exactamente la lógica material y que es exactamente la ontología, porque se entrecruzan y demás. Entonces, claro, es muy interesante porque aquí en la lógica material, cuando trata este párrafo, habla de 3 ideas filosóficas, típicamente filosóficas, ¿no? La idea de sustancia, de causa y de esencia. Entonces dice que la lógica material tiene que ver con estas 3 ideas, con todo aquello que en filosofía se trata con las cuestiones de las esencias, ¿no? o identidades esenciales, mejor dicho, porque también ha dicho antes lo de las identidades, pues él habla de identidades esenciales. Por ejemplo, la teoría holótica, la teoría de los todos y las partes, ¿no? Que es esencial en el materialismo filosófico. Pues esto es lógica material. Esto no es propiamente ontología, es lógica material, ¿no? Así lo entiendo yo. O, por ejemplo, un texto tan interesante que tendrá unos 10 años, el de las precisiones de la holorización, no sé si es del año 2012, no me acuerdo muy bien. Toda esa teoría holótica que está desarrollada ahí, ¿no? Se habla de las particiones, de los agrupamientos, todas estas cosas. Esto es lógica material también. O sea, que la lógica material es totalmente esencial en el materialismo filosófico.
Eso en cuanto a las identidades esenciales. Luego trata de la idea de causa. La idea de causa, fijaros, en materialismo filosófico es fundamental, ¿no? La lógica material en cuanto a idea de causa, pues esas identidades causales, bueno, pues Gustavo Bueno ha tratado también esto por extenso, ¿no? Y siempre él criticaba la teoría de la causalidad binaria, de causa-efecto y demás, y entonces, bueno, ya sabemos que el esquema de la causa para Bueno era que I no era igual a f de x, sino I igual a f de x h, donde h era el esquema material de identidad, etc. Bueno, entonces todas estas cuestiones de la causalidad también son lógica material. Y por último, él señala las identidades sustanciales, ¿no? La idea de sustancia de la tradición filosófica, como vemos, para Bueno, la causa, la esencia y la sustancia no son metafísicas como para Comte, ¿no? y todos los que vienen después, los positivistas, sino que son, tienen se pueden recuperar para la filosofía con mucho rendimiento, ¿no? De una posición no metafísica como es la de Gustavo Bueno. Y entonces las identidades sustanciales, pues típicamente son las identidades sintéticas de las ciencias. ¿Cómo son todas las cuestiones que giran alrededor de qué es una identidad sintética, etcétera, ¿no? Que también hemos debatido en la escuela y tal, pues estas cosas son de lógica material, ¿no? Entonces, en este tercer párrafo, pues es muy, muy interesante lo que plantea Bueno porque da la clave de lo que es la lógica formal, aunque es verdad que ahí dice muy brevemente con un ejemplo, ¿no? De alfa, intersección alfa igual a alfa, pero bueno, ya por lo menos lo deja suelto ahí, dice algo, y la lógica material, ¿no? Y bueno, yo creo que es bastante provechoso este texto por esto, ¿no? Y luego ya si queréis, para no enrollarme más, hablo del parágrafo 4, ¿no? Pero bueno, le voy a dejar a Carlos para que continúe o Alberto. Bueno, pues adelante, Carlos, al meollo del tercero. Pues mira, al hilo vuelvo a hacer algunas ideas, ¿no? Que me han surgido al hilo de la exposición que ha hecho Sergio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro, la lógica formal es muy interesante y eso es un tema que habría que estudiar bien, ¿no? El estatuto que tiene la lógica aristotélica, ¿no? Con respecto a la lógica formal, ¿no? Porque si la lógica formal cuando cierra, y efectivamente en eso estamos de acuerdo, pues hace no más de, qué sé yo, 150 años, pongámosle así, aunque incluso se podía a lo mejor decir que solamente 100 años, ¿no? Por lo que ahora diré, pues, ¿qué papel juega la lógica aristotélica y la lógica silogística en el establecimiento de la lógica formal, ¿no? Lógica aristotélica y silogística, que estaría más cerca, obviamente, de la lógica material filosófica que de la lógica formal, pero que en cierto modo también hasta qué punto habría que plantearse no funciona a la manera de una técnica, ¿no? Igual, qué sé yo, que determinadas técnicas, pues por ejemplo, relacionadas con los hornos, pueden haber funcionado en la cristalización de la termodinámica, ¿no? Pues hasta qué punto las técnicas involucradas en la lógica aristotélica, ¿no? Y que tendrían que ver, pues, pues muchas veces con la oratoria, ¿no? Con cuestiones de oratoria o de juicios o del derecho, no están funcionando esas técnicas, ¿no? Como funcionando como el sustrato a partir del cual van a cristalizar luego la lógica formal, claro, contando también una vez más con las matemáticas, ¿no? Porque no olvidemos que los grandes lógicos que perpetran el cierre de la lógica, pues eran matemáticos, ¿no? Frege era profesor de análisis complejo, Boole era matemático, Russell era matemático, Gödel era matemático, ¿no? Entonces, ¿dónde se podría situar, a mi juicio, el cierre de la lógica? Bueno, pues habría que ver el cierre de la lógica proposicional, ¿no? Que eso, si no recuerdo mal, está ya en Frege, y también está en Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein llega a demostrar, si no recuerdo mal, en el Tractatus, que la lógica de proposiciones es correcta y completa, es decir, que no se pueden demostrar contradicciones y que se pueden demostrar todas las verdades lógicas que incorpora la lógica proposicional, ¿no? Y el método al que apela Wittgenstein es precisamente el método de las tablas de verdad, pues que es el método que a día de hoy los estudiantes en filosofía en primero de bachillerato aprenden, ¿no? El método de las tablas de verdad. Con respecto a la lógica de predicados o lógica de primer orden, hay que esperar un poquito más, ¿no? Porque el que demuestra
el teorema de corrección, es decir, de que todas las fórmulas que se demuestran en lógica de primer orden son verdad. Si no recuerdo mal, está en Frege, y si no recuerdo mal, está también en los Principia de Russell. Pero el teorema contrario, que es el difícil, el de teorema de completitud, ¿no? Que es precisamente el que establece el cierre, en el sentido de que se pueden demostrar todas las verdades lógicas, ¿no? Eso es de Gödel, del año 29. Entonces ahí se ve muy bien que en cierto modo, ¿no? Lo que son esos teoremas de cierre, pues no tienen mucho más allá de un siglo. Un detalle importante aquí que habría que subrayar y que no está en el prólogo, pero que bueno, en algún momento en operaciones autoformantes y heteroformantes sí que lo indica, es que desde el punto de vista nuestro, del materialismo filosófico de la teoría del cierre, la lógica formal no tiene ninguna clase de ascendiente sobre las matemáticas, sino hay una cierta tendencia habitual, ¿no? En otras escuelas a ver como que la lógica formal estaría detrás, ¿no? Siendo como la base de las matemáticas, el colchón, ¿no? El estrato básico. Y nosotros más bien lo estaríamos viendo al revés, ¿no? Como que las matemáticas son lo que está permitiendo precisamente el cierre de la lógica, ¿no? Con una incorporación de métodos, de operaciones, de términos, etcétera, etcétera. En esto tampoco es que seamos originales, ¿no? Por ejemplo, Peirce, Carlos Santiago Peirce, ¿no? El filósofo norteamericano y un gran lógico, ya también mantenía que la prevalencia era de las matemáticas sobre la lógica. Y desde el punto de vista de los matemáticos, pues Brouwer, el topólogo, también sostuvo esa tesis, ¿no? Y entonces también es una tesis importante para defender, ¿no? Que la hegemonía es de las matemáticas sobre la lógica, no al revés, ¿no? Y luego la otra cuestión, ¿no? También ha señalado Sergio cómo en ese parágrafo, bueno, aunque de una manera muy rápida, señala a la materia de esas formas lógicas, ¿no? Que son la materia tipográfica, ¿no? Y aquí me ha recordado a mí, pues aquella anécdota, ¿no? Con la que comienza el artículo de operaciones autoformantes y heteroformantes, ¿no? De Gustavo Bueno en el Basilisco, en el año 79. Y es que, si no recuerdo mal, empezaba algo así. Decía, bueno, que cuando al indio le señalan la luna, el indio, en vez de mirar la luna, miraba la punta del dedo, ¿no? Lo cual parecía una tontería, pero dice, bueno, en el caso de las runas lógicas y matemáticas, esa tontería es precisamente donde está la inteligencia. En mirar no a lo que estarían supuestamente designando, pues a una serie de formas lógicas puras que estarían dadas en un cielo platónico, sino precisamente a la punta del dedo, es decir, a esas manchas de tinta o de tiza escritas sobre el papel o la pizarra. Y luego la otra cuestión que se me ocurre señalar también al hilo de las cuestiones que ha mencionado Sergio es pues eso, que como la mayor parte de matemáticos y lógicos contaron con la suppositio materialis, pero no repararon en ella. De hecho, hay un tratado de lógica de finales del 19 de Schroeder, otro de los lógicos importantes, ¿no? En el cual había un axioma muy curioso, que era el axioma de permanencia de los signos. Y decía que uno de los axiomas de su teoría lógica era que los signos escritos en el papel permanecen, que no se borran. Claro, Frege, cuando leyó el tratado de Schroeder, entró en cólera y le dio un ataque de ira tremendo, porque decía que era esa especie de... ese axioma era totalmente irrelevante, que no tenía ningún sentido. Claro, porque Frege estaba pensando casi al modo platónico en unas formas dadas al margen de cualquier materia, sin darse cuenta de la importancia que tiene esa materia tipográfica, ¿no? Aunque solo sea, pues, por ejemplo, por recordar aquí esa famosa historia, ¿no? De cómo el simbolismo, la importancia que tiene la notación y el simbolismo en matemáticas, ¿no? Y que, por ejemplo, Frege, su lógica es una lógica podríamos decir bidimensional, ¿no? La conceptografía, donde si alguno mete en Google conceptografía, sus símbolos son símbolos bidimensionales, que parecen casi geométricos, ¿no? Son como especies de árboles con muchas ramas y, claro, eso era bastante inmanejable.
y al final lo que se impuso en la lógica formal es la paxigrafía de Peano, que era como el álgebra, es decir, lineal. No era bidimensional como la geometría o como la lógica fregeana, sino que era lineal como el álgebra, ¿no? Entonces, fíjense aquí la importancia precisamente que tiene la ejercitación de la lógica, ¿no? en una materia concreta tipográfica, y que incluso dentro de las diferentes materias tipográficas la importancia que tiene la elección de una que tenga ciertas virtualidades, en este caso que lo asemeje al álgebra, ¿no? Que mientras que en la geometría el tratamiento pues es bidimensional, ¿no? Uno puede volver sobre lo que ha hecho más arriba, sobre, como decía Sergio, en la circunferencia uno puede volver sobre lo que ya ha hecho arriba y trazar una tangente, pero en el álgebra, cuando uno hace una ecuación, eso tiene una temporalidad, ¿no? Va hacia abajo. No, uno no vuelve a lo que ha hecho arriba y sobreescribe sobre lo de arriba, ¿no? Entonces, para esto, quede esto dicho, ¿no? Para señalar la importancia de esas runas lógicas y matemáticas, ¿no? Y que, como decía, bueno, pues no hay que mirar la luna, sino a la punta del dedo. Y luego, pues como señalaba Sergio, esa lógica formal que hay que distinguir por la presencia más acusada de operaciones autoformantes de las matemáticas, tiene también, la lógica tiene también su aspecto material, ¿no? La lógica material, que estaría más cerca de la filosofía y del tratamiento de, pues, de las identidades, ¿no? Y como él señalaba, pues de las identidades esenciales, ¿no? Que tienen que ver, pues eso, con la teoría de los todos y las partes, con las clasificaciones, con las identidades causales o con las identidades sustanciales, ¿no? Y cómo aquí la lógica material, pues con respecto, qué sé yo, a la ontología o a la nosiología, ¿no? Porque en el fondo las identidades sustanciales son las identidades sintéticas, ¿no? Nos estaría ya llevando a la nosiología. La lógica material aparecería aquí con respecto a la ontología y con respecto a la nosiología de un modo ubicuo, ¿no? Pero intersecando de una manera totalmente necesaria, pues porque, como decía Sergio, bueno, en artículos mismamente como el de la holización, pues precisa de esa lógica material para poder hacer el desarrollo filosófico, ¿no? De las diferentes cuestiones. Muy bien, pues si queréis pasamos al último apartado y dejamos ya unos minutos para las conclusiones. A estas alturas del siglo XX, en el que Bueno escribió este prólogo, Bueno ya había trabajado mucho ya con aspectos de lógica, ¿no? En clase. Y de alguna manera ya tenía perfectamente, como venís indicando, pues cuál era su competencia, dónde estaban los límites, ¿no? Exactamente, porque siempre ha habido, ¿no? en la tradición filosófica la intención de dar cientificidad a la filosofía a base de ponerla, digamos, una capa de otra disciplina encima, ¿no? Ya sea el lenguaje o ya sea, en este caso, la lógica. Entonces, Gustavo Bueno constantemente está marcando los límites, ¿no? Tanto a través de la lógica formal como la material, para establecer que sí, es una compañera de viaje de la filosofía, pero no es la tutora de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, Sergio, si quieres abordar el cuarto apartado. Sí, bueno, una cosita antes que decía Carlos, por el tema de hasta qué punto la lógica aristotélica o la que viene después es lógica formal, ¿no? Yo creo que la clave aquí es la cuestión de la notación. La notación es la clave, ¿no? Porque como estamos diciendo que la lógica formal se basa en, bueno, son signos tipográficos, ¿no? Es decir, los términos son signos tipográficos y autorreferentes. Pues yo creo que la cuestión de la notación es el paso que los aristotélicos no tenían. O sea, por eso no terminaba de cerrar, no podía cerrar nunca, ¿no? Entonces, digamos que bueno, un paso intermedio pues sería lo que hicieron los escolásticos con esto de los modos estos de silogísticos, ¿no? El bárbara, el dari, el celarent, el ferio, ¿no? Todos estos silogismos que ya digamos que van como haciendo una notación algo más agradable que la que podía hacer Aristóteles, pero digamos que no salían de Aristóteles. Sin embargo, con la Edad Media, o bueno, ya siglo XVI, XVII, etcétera, cuando Vieta, Cardano, pues introducen notación distinta, o el propio Descartes, o Euler, por ejemplo, pues yo creo que ahí, con esa notación, las matemáticas van adquiriendo complejidad, pero la lógica también. Es decir, la lógica formal depende en este sentido de las matemáticas, de la notación. Es decir, la notación yo creo que es la clave, porque
P, entonces Q y demás, todo este tipo de razonamiento de la lógica proposicional, pues depende de la notación. Entonces yo creo que lo que le falta a la lógica formal no cristaliza o no se hace ciencia, pues porque no tiene notación. Cuando tiene notación, pues ya empieza a cerrar. Creo yo, vamos. Y bueno, ya pasando al parágrafo 4, pues bueno, pues aquí en este párrafo también es muy interesante. Yo voy a decir un par de cositas nada más. Aquí sobre todo lo que hace bueno es tratar las cuestiones de génesis y estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre él dice que la estructura pues no se puede reducir a la génesis, ¿no? Que la génesis, por mucho que sea importante en los contextos técnicos y demás, la estructura por M3, ¿no? Digamos, por la materia terciogenérica, pues jamás se puede reducir a los contextos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una pequeña también crítica, pues, por ejemplo, a tradiciones como la marxista y demás, ¿no? Que reducen a lo mejor, hay un plano de reducción a los contextos, ¿no? A los contextos sociales. Entonces, bueno, él para este parágrafo, pues toma, digamos, como hilo conductor el ejercicio y la representación, ¿no? Digamos que es la distinción básica que él usa. Y entonces, bueno, pues como siempre, se desmarca de las posiciones metafísicas, ¿no? De entender que la representación sea un reflejo, ¿no? O una reflexión sobre el ejercicio, ¿no? Como al modo escolástico. Sino que él tomando la lógica material, por coger así el hilo de la lógica material de los aristotélicos o de los escolásticos, de la distinción ejercicio y representación, la da un giro y digamos, da la vuelta al revés y la usa para estas cosas, ¿no? Entonces, para estas cosas del parágrafo 4 de la génesis de la estructura. Y entonces, bueno, ya se plantea digamos, dar una definición de lógica formal, ¿no? Y dice algo así como que es una construcción con signos tipográficos, según ciertas leyes lógicas, traídas de operaciones autoformantes, ¿no? Viene a dar una definición parecida a esa. Y luego muy interesante, que esto ya lo he dicho, lo anterior, pero sí que es interesante pues, decir que la semántica, ¿no? La semántica de esos signos tipográficos se adquiere de la sintaxis, de la propia sintaxis de los términos, ¿no? Pues de ahí se va desbordando esa sintaxis y va generando de alguna manera pues una semántica. Es decir, que digamos que el cuerpo de la ciencia está presente en la lógica formal. Hay una sintaxis, digamos, desprendida del álgebra, de las combinaciones en dos dimensiones de esos signos tipográficos, ¿no? Izquierda-derecha, como decía Carlos, de arriba abajo y demás. Y entonces lo que ocurre es que esa sintaxis, esa pragmática, ¿no? ese uso de esos signos, cuando se dan operaciones sobre todo autoformantes, pues va segregando ciertos teoremas. Esos teoremas pues van, digamos, pues construyendo ya o cerrando, cerrando en el sentido de bueno, ¿no? Cerrando la categoría de la lógica formal. Entonces, es muy interesante porque da un ejemplo aquí que yo creo que es muy, muy bonito el ejemplo que da de las relaciones reflexivas, simétricas y transitivas, ¿no? Dice que es un teorema de lógica formal, dice que cuando se da una relación cumple la transitividad y la simetría, automáticamente en lógica formal cumple la reflexión. O sea, es una propiedad ya reflexiva. Es decir, transitivo más simétrico implica reflexiva. Pero eso en matemáticas no pasa. Entonces, es un teorema muy bonito porque es un teorema propio de la lógica formal, pero que no es un teorema de matemáticas porque ahí el propio Bueno pone el ejemplo de la geometría, ¿no? La geometría plana, pues, por ejemplo, las rectas paralelas, ¿no? Las rectas paralelas pues son simétricas, ¿no? Es decir, A es paralela a B, pues B es paralela a A. O la transitividad, si A es paralela a B y B a C, pues A también es paralela con C. Pero no se cumple la reflexividad porque A no es paralela con A. Porque si definimos el paralelismo como dos rectas que no se cortan, pues sí, no podemos decir que A es paralela con A pues porque tienen todos los puntos en común, ¿no? Entonces, está bien este ejemplo, ¿no? Que lo pone ahí el propio Bueno, pues para ver que hay teoremas que efectivamente son propios de la lógica. O sea, que no es que tomen prestado de las matemáticas, sino que son propios, inmanentes, ¿no? de la categoría de la lógica formal. Y bueno, y ya para cerrar, ya termino yo, cuando dice, bueno, ¿cuál es el origen de la lógica formal, ¿no? Él dice, bueno, pues como siempre nosotros en el materialismo filosófico decimos que las ciencias vienen de técnicas. Bueno, esto, por ejemplo, Luis Carlos habla mucho de ello, ¿no? ¿Qué técnicas estarían detrás de la lógica formal? Pues la escritura alfabética. La escritura alfabética, que precisamente es una de las cosas que tanto trata Luis Carlos, ¿no? Cuando habla, dice que la escritura alfabética pues, es la que da lugar a la lógica, precisamente lo dice él, ¿no? En su libro de las técnicas y las tecnologías.
y también a la geometría aritmética, ¿no? Entonces, el propio bueno está dando este criterio aquí, ¿no? Y bueno, la escritura alfabética, pero bueno, dado también a un cierto nivel de desarrollo, pues cuando, pues él habla ahí de las prácticas forenses o prácticas retóricas y demás, ¿no? Entonces ya cuando digamos que esas prácticas están institucionalizadas, pues es, digamos, la génesis de la lógica formal. Yo añadiría que la escritura alfabética, pero con la notación de las matemáticas. Es decir, que si no, no se cierra la lógica formal. No hay manera de cerrarla. Es decir, bueno, añadiría esto un poco para redondear un poco lo que bueno dice ahí en ese artículo. Muy bien, Carlos, pues aborda el último tramo y ponemos el colofón al vídeo para que ya nos acercamos a la hora. Vale, pues si quieres hago un comentario final antes ya de cerrar, ¿vale? Pues mi comentario es, bueno, enlazando primero con lo de Sergio, ¿no? Pues eso, efectivamente, como en esta última parte, bueno, ya ofrece el sentido que puede tener una historia de la lógica, ¿no? Que tendría que historiar, pues, esos procesos, ¿no? De segregación de las formas lógicas respecto de los contextos materiales, ¿no? Pero rectificando dialécticamente dos extremos, ¿no? Por un lado, el extremo que tendería a hacer una hipóstasis de las formas lógicas, ¿no? Abstrayéndolas de la estructura, desconectándolas de toda génesis, ¿no? Pero por otro lado también evitando la reducción de, es decir, por un lado evitando concebir esas formas lógicas como si estuvieran en un topos Uranus, ¿no? Y por otro lado, evitando también la reducción de la estructura a la génesis, ¿no? Y para aquí lo que él aplicaría es la dialéctica de absorción-reducción, ¿no? Donde la lógica ejercitada en determinados contextos técnicos, como decía Sergio, pues por ejemplo en el contexto del lenguaje, ¿no? Es la que llevaría a la lógica representada, pero que en el fondo no es más que otra lógica ejercitada en otro plano, en este caso en el plano del material tipográfico, ¿no? Y luego, a su vez, esa lógica ejercitada en ese material tipográfico, precisamente por las virtualidades que tiene ese material tipográfico, ¿no? Que es un material que siempre está a la mano, ¿no? Que es fácil, que lo llevamos como una especie de metro portátil, ¿no? De vara de medir que portamos con nosotros, ¿no? Porque siempre vamos a, donde hay un ser humano y vaya a tener manos, siempre va a poder trazar esas runas lógicas y matemáticas, pues funciona como canon pues, qué sé yo, de una lógica ejercitada sub 2 o de una lógica ejercitada sub 3 en otras situaciones, ¿no? Y claro, la virtualidad que tiene el material tipográfico es que provoca, como dice Sergio, una especie de desconexión semántica de todo aquello que no esté en ese plano bidimensional del papel o la pizarra. Y esa desconexión semántica no es porque al final la lógica no sean signos vacíos, ¿no? Sino porque la propia semántica lógica acaba siendo dada por la propia sintaxis lógica. Es decir, es pues que los signos lógicos y matemáticos refieren a sí mismos, ¿no? Son autorreferentes, ¿no? Son signos pues autogóricos, ¿no? Y entonces, pues eso es el gran poder que tiene, ¿no? La lógica formal, pero que bueno, que también tienen las matemáticas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, como bien ha dicho Sergio, el cierre de la lógica viene dado por cuando los lógicos echan mano de la notación matemática, ¿no? Aquí es donde, de nuevo, yo creo que se ve eso, ¿no? Que no hay ningún ascendiente de la lógica sobre las matemáticas, sino en todo caso al revés, ¿no? De hecho, muchas veces a la lógica formal se la llama lógica matemática, y a día de hoy se estudia más aunque esto no sea más que un argumento sociológico, ¿no? Se estudia más en una facultad de matemáticas que en una facultad de lógica. En una facultad de filosofía, quiero decir, ¿no? Pese al precedente aristotélico. Y entonces, dicho esto, ¿no? Lo último que se me ocurre para cerrar es lo siguiente, ¿no? Como ha comentado Alberto Esteban, ¿no? Este prólogo tiene sus años, ¿no? Y también él lo ha insinuado, ¿no? Como bueno, en sus clases solía enseñar lógica,
¿no? En sus clases en la universidad en Oviedo, cuando llega, pues solía dedicar las primeras clases a enseñar lógica formal, ¿no? O unos rudimentos algebraicos, ¿no? Y esto pues generaba en los alumnos ciertas tensiones, ¿no? De que esperaban que uno vease allí, qué sé yo, de Kant, Santo Tomás o Marx, y bueno, comenzaba hablando pues de Russell, ¿no? Por ejemplo. Claro, ahora bien, pero hay que decir, ¿no? Y esto es curioso porque el propio Bueno en Ensayos Materialistas ya era consciente, sin perjuicio de que en aquella época, en los años 70, sobre todo por los que luego serían en España los receptores de la filosofía analítica, ¿no? Pensando como, pues, envueltos en la leyenda negra, ¿no? Como que lo que nos llegaba de fuera era la verdadera filosofía, ¿no? Esa filosofía analítica pegada de fórmulas lógicas y matemáticas, ¿no? Como la que a día de hoy pueden practicar pues, los seguidores de, qué sé yo, de un Mario Bunge, ¿no? Pues el propio Bueno en Ensayos Materialistas ya era muy consciente de las limitaciones de la propia lógica formal. Y hay una cita que ahora estoy citando de memoria, ¿no? Tendría que buscarla, y dice, bueno, creo que es en las primeras páginas, dice algo así en Ensayos Materialistas, Dice, a día de hoy hay personas que piensan que solamente se puede dar el pensamiento racional cuando ese viene dado por medio de fórmulas lógicas, de la lógica formal, ¿no? Dice, sin darse cuenta, estas personas de que ese pensamiento racional dado a través de fórmulas lógicas no es más que el producto de un pensamiento racional anterior que no se ha dado con formas lógicas. Es decir, que las fórmulas lógicas no están más que plasmando un pensamiento racional, representando un pensamiento racional que ya había sido ejercitado antes, ¿no? Y esto lo digo pues porque esa tentación que muchas veces hay de comprender, qué sé yo, las fórmulas que Bueno pone en Ensayos Materialistas o pone en el ego trascendental, ¿no? Como si fueran fórmulas de lógica formal, ¿no? Y estuvieran definiendo una especie de sistema formal, ¿no? Cuando el propio Bueno ya daba un aviso a navegantes, ¿no? En Ensayos Materialistas, diciendo que esas fórmulas que él usaba para evitar cualquier tipo de adherencia metafísica carecían de cualquier significado al margen del propio texto de los Ensayos Materialistas, con lo cual el propio Bueno era consciente de las limitaciones que tiene la lógica formal para hacer filosofía, sin perjuicio, ya digo, de que sea un trámite indispensable. Claro, de hecho, en esa época de los ensayos materialistas estaba vigente, digamos, las dos corrientes, ¿no? De la lógica analítica y de la lógica dialéctica, sí. que Bueno señala, ¿no? Como una de ellas niega la negación, ¿no? Digamos, en cambio la otra sí, aunque sea, pues eso, ejercitada, ¿no? Y entonces ahí en ensayos lo pone ya sobre la mesa, ¿no? Él ya apuesta por una de ellas. Perdona, que no te quería interrumpir. Y bueno, no sé si quieres decir algo más, Sergio, poner el colofón. Bueno, sí, no, por mi parte simplemente decir que yo invitaría a los que nos están escuchando o nos están viendo que leyesen el texto, es muy interesante, y el propio manual de Velarde también, porque hay un montón de ideas y viene bien refrescarlas y bueno, y apuntes sugerentes que nosotros no hemos sido capaces de decir aquí, pero que están en el texto. Entonces, bueno, yo desde luego lo recomendaría. Yo con eso termino, nada más. Bueno, pues sin más, llegamos a la hora y os agradezco un montón que estéis hoy aquí, que la nieve os haya dejado acercaros al Zoom y que a ver si nos vemos pronto. Vale, venga, un abrazo. Igualmente, un saludo. Adiós, Hasta adiós. Luego. Chao. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Encerrados por la nieve, ¿no? Madre mía, y dando clase online, que esto es lo peor que puede haber. Qué desastre. Es que lo intento siempre con el portátil, pero últimamente no sé qué pasa que no lo consigo. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Ahora sí me oís? ¿Me veis? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias, María. Gracias a ti. Pues nada, bueno, yo creo, chicos, que ha quedado muy bien, ¿eh? Hemos dado un buen repaso ahí muy bien. Al texto. Sí. Chicos. Muy bien. Un placer veros. Venga, mucho. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Adiós.